este examen es interesante que ustedes le presten atención. Este es un examen de razonamiento lógico muy usado. Me parece que en el último examen, en el último curso, sí aparece este examen porque es muy interesante. Pero, ¿qué debemos nosotros saber para poder tener éxito en un tipo de examen aquí? Aquí es una comprensión de flashback, una comprensión mental que lo da la lectura. Aquí una serie de palabras, de términos que muchas veces nosotros debemos dominar. Y vamos a hacer unos cuantos ejemplos y luego vamos a pasar a lo que es otra cosa. No vamos a dar la respuesta para que ustedes tengan un ejercicio mental luego en la casa con este examen. Ojo con esto, ¿eh? No estamos diciendo que esto es que va a salir, pero sí cuando hablamos de un examen es lógico, cognitivo, lo que tiene que ver, se refiere a esto. Esto es lo que busca la agilidad mental, las condiciones que tú tienes como profesional en el área para responder o dar respuestas rápidas a interrogantes como este. Dice, ahí dice, lo opuesto de amargo es. No voy a decir la respuesta, ustedes lo saben. Luego comienza a graduarte, dice, el sexto mes del año es. Una pregunta un poquito más lógica. Vemos cómo están jugando con la lógica aquí. Por eso es importante los procedimientos lógicos, matemáticos, cognitivos sobre esto. En la siguiente grupo de palabras, ¿cuál difiere de las otras? Aquí hablan de 4 palabras, que cuáles difieren. El término es cuál es diferente. Muchas veces buscamos la diferencia en escritura, muchas veces buscamos la diferencia en significado, en la semántica de la hay que situarse para rapidez y dar una respuesta. Por ejemplo, canela, ajo, perejil, tabaco, menta. Si usted nota, la canela se utiliza para qué, ajo se utiliza para qué, perejil se utiliza para qué, tabaco, menta. Si ustedes ven la canela, el ajo, el perejil y la menta se utilizan para lo que saben de cocina, de gastronomía, es como, ¿cuál es la palabra para que sea más exacto? Es como un condimento que se le echa, pero el tabaco difiere de todo eso. O sea, si ustedes notan la parte, cuál difiere de una cosa con otra, se nota cuál es la respuesta correcta. Muchas veces buscamos la diferencia en letras, muchas veces, pero aquí buscamos en lo que se utiliza cada cosa que está ahí. Es decir, usamos la lógica en diferentes vertientes y eso es lo importante que usted entienda, ¿eh? No ampliar el conocimiento lógico que tenemos. Repito, canela, ajo, eso es condimento para dar sabor a la comida. La canela se utiliza para darle sabor. El ajo también, el perejil también y la menta también. Ahora, hay algo que tú notas que difiere de todo ese grupo de palabras en sentido del uso de las cosas que están mencionando como nombre propio. Escuchen bien, ¿eh? Porque muchas veces buscamos una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? No, espérate, pero la diferencia es en la funcionalidad que tiene cada cosa mencionada. Yo creo que fui un poco claro en ese sentido de buscar qué de diferente tiene eso. Cabello, la número 4, dice cabello a cabeza. ¿Cuál de la relación tiene significado de esta palabra? O sea, ¿cuál relación? ¿Son similares? ¿Son opuestas? No son similares ni opuestos. Obviamente no son similares. O sea, no son similares. Son sustantivos totalmente diferentes. Escuchen bien, si buscamos la palabra cabello y cabeza, en el término de sustantivo, son sustantivos totalmente diferentes. O sea, no son opuestos, no son similares. Entonces la respuesta sería, no son similares ni opuestos, aunque guardan una relación que uno
está encima de otro. Usted quizás siente cierto tipo de confusión, cierta lógica de confusión aquí que no debe reinar en la mentalidad de cada uno de ustedes. Sepan diferenciar una cosa con otra. En el siguiente grupo de palabras, ¿cuál de ellas difiere de la otra? Mire, para entender o para estudiar este tipo de examen, con el tiempo requerido, usted busca el significado para que vaya nutriéndose. Ustedes ven lo importante de una lectura comprensiva. Leer cualquier tema, hasta buscar palabras desconocidas, sería un elemento esencial para pasar un concurso como este de oposición. Porque esto nos ayuda a tener un léxico amplio, y un léxico amplio, una estructura morfológica, cómo se estructuran las palabras, es importante a la hora de pasar un examen lógico como este, que tiene que ver con significado, diferencia de palabras, y mezcla muchas cosas que al final debemos usar la lógica para seleccionar un tipo de respuesta correcta. Hay que leer bien, hay que saber interpretar cada pregunta para tener una respuesta contundente usando la lógica apropiada, para que entienda. Liviano, amplio, masivo, voluminoso, inmenso. Es decir, en el siguiente grupo, ¿cuál de ellas difiere de la otra? Liviano, amplio, masivo, voluminoso, inmenso. Amplio, masivo, voluminoso, inmenso, guardan relación. Entonces, hay una que es diferencia de otra, que ustedes por simple lógica deben saberlo. Estoy dejando la duda para que ustedes den respuesta. Llenen quizá el examen y luego alguien lo envíe y diga, profe, mire, tiene cierta duda en esto. Pueden apagar el micrófono, ¿verdad que sí? Para mejor comprensión. Entonces, me estoy dando a entender aquí alguna pregunta en este intervalo que está. ¿Alguna pregunta? Todo bien claro, ¿verdad que sí? Ya están comprendiendo la logicidad, la lógica de estos tipos de examen, que es lo importante conocerlo aquí, para poder descifrar cómo llenarlo. Bien, si está todo claro, vamos a seguir. Fiel es lo opuesto de, o sea, lo opuesto para la matemática, es todo aquello que se encuentra a la misma distancia con relación al cero. Por eso lo opuesto de 2 es negativo 2. Pero en la palabra, eso es lo mismo que te preguntar el antónimo de. ¿Entiendes? Usemos la lógica. El opuesto en lo que es la gramática es lo que tiene que decir en sentido opuesto. Es decir, que tiene el significado totalmente diferente. Esa es la parte de aquí. Impedir, imponer. ¿Cuál relación entre los significados de estas palabras? O sea, para comprender esto, te tiene que saber, lo que tiene que saber muy claro, qué significa impedir y qué significa imponer, que no guarda ninguna, para mí, impedir, imponer, aunque la lógica de las palabras se parecen mucho y tiende a confundir, pero la lógica es mirar el significado mismo de lo que te están preguntando. ¿Qué es impedir y qué es imponer? Impedir es cuando nos colocamos en el medio de algo para que no cruce. Imponer es cuando yo imponer es cuando poner algo sobre otra cosa. Es decir, ya ustedes saben si guardan relación o no. Por eso estoy dejando a la duda para que ustedes respondan, busquen, indaguen, usen la lógica y puedan aprender de manera. Porque aquí el razonamiento no es el mío, es el de ustedes que están en esta videoconferencia. Bien, también es muy claro la intención que tiene este tipo de examen. Por eso ustedes lo tienen y quisiera que lo compartieran, alguien lo comparta. Mira, lo compartí lleno. Profe, ¿qué usted cree? Ahí, yo tengo esta diferente, para que cada quien comience a estudiar. Pero lo importante no es dar examen
no es dar un examen lleno, de esos exámenes que aparecen, que son muchos materiales muy buenos, que por un punto de referencia para los estudios, pero siempre hay que estar indagando, siempre hay que estar en constante movimiento con el conocimiento para poder aprender. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la relación entre los significados de la siguiente oración? Aquí vamos la comprensión lectora. Comprensión lectora. Aquí muchas veces los refranes que tratan de, y no voy a dar respuesta, para que ustedes trabajen en su lógica, Aquí dice, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la relación entre los significados de la siguiente oración? No todo lo que brilla es oro. Es realmente la apariencia, no dejarnos guiar por la apariencia. Eso es lo que significa ese refrán. La apariencia engaña. La apariencia engaña. Es decir, no todo lo que brilla es oro, y el otro refrán, la apariencia engaña. Dice, son similares, opuestas, o no son similares ni opuestas. Obviamente, ya yo por simple lógica se lo expliqué. No todo lo que brilla es oro, quiere decir que no nos dejemos guiar por la apariencia, porque la apariencia engaña. Entonces, eso guarda, son similares. O sea, tienen guardar relación y son similares, porque es expresar lo mismo, pero en otra idea. Esa es la parte interesante de esto. Bien, pero me gusta la dinámica, que ustedes entiendan cuál es el sentido que se busca con este tipo de, la número 11 dice, limpiar es lo opuesto de. Ya sabemos que cuando dice opuesto de, lo que te están preguntando del antónimo de, el antónimo, sinónimo, antónimo, que lo que son de español deben estar muy claros en lo que están preguntando. Lo que es sinónimo son palabras que tienen diferentes escrituras, pero significan lo mismo. El antónimo, podemos decir palabras que tienen significado diferente, opuesto, que significa lo contrario. Dice, limpiar es lo opuesto de desinfectar, raspar, frotar, ensuciar o lavar. Entonces, desinfectar, raspar, frotar, ensuciar o lavar. Ya ustedes saben lo que significa desinfectar, raspar, ya ustedes saben lo que significa raspar, frotar también, ensuciar. Sí, yo entiendo que puede ser la respuesta correcta. Bien, no se lleven de mí, simplemente estoy lo que yo entiendo. Si ustedes usan la lógica, suponga que 2 primeras oraciones son ciertas. ¿Qué se puede decir de la tercera? Mire qué pasa. Hay una lógica, quizá este video salga rodando y muchos maestros matemáticos, eruditos de la materia, quizá tengan contradicciones conmigo. Eso usamos una lógica en ninguna de las proposiciones. Cuando se está dando la lógica matemática, son la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Los matemáticos que están ahí van a aceptar lo que estamos diciendo. Van a corroborar lo que estoy diciendo. En ninguna de esas 2 proposiciones verdaderas, una tercera sea falsa. Es decir, que si nos dejamos guiar por lo que dice la lógica, los axiomas lógicos, que dice que si 2 proposiciones son verdaderas, una tercera es verdadera. Y ahí hay una lógica aquí. Si el trabalengua es difícil de interpretar, porque si tú te pones a conectarlo, puede confundir. Pero si te sale una pregunta así, que dice 2 proposiciones verdaderas, ¿qué se puede decir de una tercera? Simplemente que es verdadera, por algunos conceptos, algunos axiomas de la lógica. Es decir, la guitarra está afinada con el piano está afinado con el violín está afinado con la guitarra. Eso se usa un procedimiento para demostrarse si la tercera, pero si ustedes lo analizan, para mí es cierta por un axioma lógico matemático, que si 2 proposiciones son verdaderas, para ninguna de las proposiciones compuestas
háblese de la conjunción, de la disyunción, lo matemático, la condicionante y la bicondicionante. Para ninguna de esas proposiciones compuestas, dos proposiciones verdaderas, la tercera es verdadera. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí. Que si les sale esto, no comiencen a cuadrar porque te va a perder el tiempo. Y aquí, entre todas estas preguntas, hay un elemento de lógica contundente que cada uno de ustedes tiene que dominar. Veo que hoy los estudiantes, no sé si porque hoy es martes, todavía no hemos llegado al 100 de los conectados por primera vez, creo, y siento que este taller tiene un elemento muy interesante. Si se dejan guiar por los procesos que estamos hablando, usando la lógica que estoy diciendo, recuerde que si automáticamente usted ve dos proposiciones, dice, dos proposiciones son verdaderas, ¿qué se puede decir de una tercera? Es cierta, y no se ponga a cuadrar lo que dice ahí, porque hay un axioma, revisando todas las tablas de las proposiciones, ninguna de esas, siendo dos verdaderas, hay una tercera que sea falsa. En el siguiente grupo de palabras, ¿cuál de ellas difiere de la otra? Recuerden, aquí muchas veces disparejo, opuesto, uniforme, inconsciente, aquí dice inconsistente, inadecuado. Usted dirá, ¿cuál es la lógica que voy a buscar aquí? Porque disparejo, opuesto, uniforme, inconsciente, inadecuado. ¿Qué lógica voy a usar para cuál de ese grupo de palabras? Recuerden que pueden diferir en significado, pueden diferir en el uso del sustantivo que están mencionando, pero también puede haber una diferencia en la escritura de la palabra, porque si ustedes notan disparejo, opuesto, uniforme, si ustedes notan aquí, por lo que yo puedo ver, opuesto, disparejo, opuesto, no hay una relación conceptual aquí, no hay puedo decir una diferencia conceptual entre una palabra y otra. La que yo veo que no inicia con una vocal es la A. Si ustedes notan una lógica que yo puedo usar, pero busquen el significado. Para mí, podemos utilizar la lógica que la primera es la única que no está iniciando con una vocal. ¿Entienden? Obsérvenla para que ustedes vean. O sea, es que ustedes no se pueden centrar, cuando dice difiere, buscar una sola vía para la respuesta. Puede tener varias vías. Si son palabras, usted lo dice, déjame ver cómo están escritas. ¿Qué diferencia hay en la escritura? ¿Qué diferencia hay en el concepto mismo de las palabras? ¿Y qué diferencia puede haber en el uso de lo que están mencionando si son sustantivos? ¿Entienden? Entonces, esas son cosas. También puede haber verbo y puede haber un sustantivo y ya usted puede ver una diferencia. Por eso, los conocimientos previos que debemos tener de lo que es sustantivo, lo que es adverbio, lo que es adjetivo, todas esas son conocimientos que son muy válidos a la hora de enfrentarnos nosotros, porque este tipo de prueba mide la lógica, pero con unos conocimientos cognitivos. Así que sepan que ustedes pueden ir estudiando ese tipo de cosas, lo que es verbo, la diferencia de lo que es un verbo a un sustantivo, lo que es un adverbio, que puede ser de cantidad, de tiempo, lo que es un adjetivo. Todo eso es muy, muy importante para tener éxito en este tipo de pruebas, que son de razonamiento ya más comunicativa, usando la lógica. Bien. Supongamos que las dos primeras aparece de nuevo la condicionante aquí o los axiomas lógicos matemáticos. Supongamos que las dos primeras oraciones son ciertas. ¿Qué se puede decir de una tercera? Obviamente que es cierta, sin tener que leer mucho, porque hay cosas que son
De las dos siguientes proverbios tienen un sentido similar. ¿Cuál de ellos son? Al mal tiempo, buena cara; al pan, pan; al vino, vino; de tal palo, tal astilla; a falta de pan, casado. No voy a decir la respuesta. Ustedes tienen que usarme la lógica. Para mí, yo la tengo. ¿Qué significa mal tiempo, buena cara? Es decir, que debemos tener una buena actitud ante cualquier situación. Al pan, pan; y al vino, vino. Es decir, lo que es tal cosa debemos llamarlo por tal cosa, no debemos estar inventando. De tal palo, tal astilla. Es decir, de una naranja va a salir una naranja. O sea, si conectamos lo que estoy diciendo, usted se va a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Lo que hay que tener un nivel de interpretación, lo que es comprensión lectora. La comprensión lectora, maestro, se obtiene a través de la lectura. Creo que esa es la parte esencial de todo lo que estoy diciendo. Por eso, buscar muchas informaciones en este tiempo de un concurso, sino concentrarse y estudiando de manera gradual tal cual cosa yo le estoy diciendo. Para entender todo eso, ustedes lo que tienen que ver qué significa cada cosa y van a entender la respuesta correcta en ese caso. A falta de pan, casado, ya ustedes saben lo que significa. No voy a dar la respuesta para dejarle el sentimiento de duda para que ustedes lo comprendan ustedes, para que me hagan un esfuerzo ustedes. La número 16 dice triunfar el opuesto de. Cuando habla de opuesto, ya ustedes saben que es el antónimo. ¿Cuál es el antónimo de triunfar? Conquistar, perder, ganar, vencer o dominar. Una de esas es la respuesta correcta, muchachos. Winston, si tú estás ahí, deja de grabar para yo buscar otro examen y conectar. Luego une. Perfecto. Estamos aquí de nuevo. Ahora vamos a ver algunos casos típicos que han salido en otro concurso. Vuelvo a repetir, estamos viendo muchos ejemplos. Esto no implica que esto va a salir en el concurso, que esto sí, pero te dan una luz. Te dan una luz cómo son los tipos de ejercicios. Y recuerden, ojo, estos tipos de ejercicios lógicos matemáticos, de razonamiento lógico, pueden cambiar. Una oración te hace cambiar el sentido opuesto, te cambia totalmente la respuesta. Aquí vemos un caso, a un condicionante de esos casos. Me refiero a la condicionante que puede cambiar. Ustedes lo están viendo. Por ejemplo, observemos esto y luego no vamos a dar respuesta, solamente vamos a tratar de usar el razonamiento y cuál es la metodología idónea. A muchas veces nos desesperamos, la ansiedad nos ataca cuando vemos casos así y lo que hay que relajarse y leer cuidadosamente. Las respuestas van a caer lo más rápido que tú puedas. Llenar una tablita de triple entrada o de doble entrada, como nosotros podemos llamarla, es lo más fácil. Por eso vamos a trabajar el primer caso y vamos a leer. ¿Ve? Vamos a usar los razonamientos. Y luego vamos a bajar para que ustedes vean las tablas. Quizás no lo vamos a organizar porque se lo vamos a dejar de tarea a ustedes. Una abuelita quiere regalar a sus nietos los cuentos del clásico de los tres cerditos. Caperucita Roja, Sinbad el Marino. Para comprar estos cuentos ha ido a una librería y los precios que ha pedido son bastante altos. Cada uno de ellos vale 25 pesos, 35 y 40. Además de esto, los cuentos tienen uno cada 100 hojas, 75 hojas y 50 hojas. Conteste la pregunta que se presenta a continuación sabiendo que ahí viene la condicionante. Lo primero que el cerebro debe organizar los datos. Hablamos en esta tabla de, observen, esta tabla aquí, bien, observaron, se está viendo esa tabla, ¿verdad que sí? A esa tabla yo me refiero. A esa tabla yo me refiero. Hacemos una tablita así, rápido. Sé, cuento, precio, nombre. Ahí colocamos los tres nombres. ¿De qué nombre estamos hablando ahí?
Si usted utiliza hasta abreviatura, eso, vamos a subir aquí y vemos que se está hablando de los 3 cerditos, Caperucita Roja y Sinbad el Marino. Esos son los 3 nombres. Ahora, usted debe colocar la cantidad de hojas y el precio adecuado por cuento, pero teniendo en cuenta esta condicionante que están aquí, que es una interpretación lógica. Dice el cuento de los 3 cerditos tiene 100 hojas. Entonces usted busca, donde colocó los 3 cerditos en la tabla, cantidad de hojas, le pone 100 hojas, porque ese dato ya te lo están dando. El cuento de 50 hojas cuesta 40 pesos. Ahora bien, como ese dato no lo puede relacionar con los 3 nombres, lo deja suelto. ¿Verdad que sí? El cuento de Caperucita Roja no tiene 50 hojas. Ya ocupamos 100. Si no tiene, el de Caperucita Roja no tiene 50, quiere decir que tiene ¿cuántas? 75. Me di a entender, ¿verdad que sí? Una simple lógica aquí, que lo vamos a cuadrar en la tablita. Usamos la lógica, vuelvo a repetir. Es cuestión de pensar fríamente y que nuestra neurona tomen oxígeno para entender esto. Bien, vuelvo a repetir. Dice, colocamos los 3 nombres, no importa el orden, los 3 cerditos. Caperucita Roja en forma vertical. Si colocamos, por ejemplo, el encabezado del precio y la hoja, vamos aquí. El cuento de los 3 cerditos tiene 100 hojas. Buscamos donde dice los 3 cerditos, colocamos cantidad de hojas 100. El cuento de 50 hojas cuesta 40 pesos. Es un dato que no podemos cuadrarlo pero sí nos da luz de muchas cosas. El cuento de Caperucita Roja no tiene 50 hojas. Ya nos ocupamos 100 y son 3, y son 3, 100, 75 y 50. Y dice que no tiene 50, entonces ¿cuánto tiene? 75. Entonces, si el Caperucita Roja tiene 75, ¿cuánto tiene el que falta? Porque son 50 hojas, que ese Sinbad el Marino. Entonces, el dato que vimos en el B cuadra ahora. El cuento de 50 hojas cuesta 40 pesos. Entonces, en el precio, 40 pesos. Se le pone que tiene 50 hojas y usted lo va cuadrando de esa manera. El cuento que tiene 75 hojas, cual yo dije que tiene 75, no fue Caperucita Roja. Dice, el cuento de 35 pesos cuesta tiene 35 pesos, tiene 35 hojas, entonces cuesta Caperucita Roja 35 pesos. Y ya ahí usted cuadró la tabla de esa manera resumida. Quizás hablando un poquito puede confundirse, pero si usted lo va organizando, alguien que lo pueda organizar y enviarlo al grupo sería lo ideal. Ahora bien. Pero no puedo enviar al grupo. Sí, pero usted lo envía. Se lo voy a dejar de tarea para que ustedes sepan pensar. Ahora bien, muchachos, son exámenes que andan rodando. Y una oración de esa puede cambiarte el sentido de todo eso. Después que tú organizas la tablita, entonces tú respondes la pregunta. O sea, pensar calmadamente. Vuelvo a repetir. En la columna vertical, los nombres. Precio y cantidad de hojas. Y luego usted va cuadrando cada cosa. El cuento de los 3 cerditos, tiene 100 hojas. Donde dice los 3 cerditos, 100 hojas. Esa es la cantidad de hojas. El cuento de 50 hojas cuesta 40 pesos. Bien, es un dato que es interesante para ahorita. El cuento de la Caperucita Roja no tiene 50 hojas. Entonces, la cantidad de hojas son 100, que ya lo ocupamos con los 3 cerditos, 75 y 50. Y dice que Caperucita Roja no tiene 50 hojas. Entonces, tiene 75. Entonces, el que me falta, que es Sinbad el Marino, es el que tiene 50 hojas. Pero con ese dato ya usted sabe el precio. Porque en la B te dice que el cuento que tiene 50 hojas, que es Sinbad el Marino, cuesta 40 pesos.
ya usted tiene entonces que ya cuesta sin back, tiene 50 páginas y cuesta 40 pesos. Completaste todo eso, ¿verdad? Mira, voy a frizar, madre, tú parece que la El frizas. cuento Tú comienzas a estar de jodiendo. 40 es el Sinbad el marino que te lo está repitiendo. El cuento de 35, que cuesta 35 pesos, Ay, no, tiene me graban 75 hojas. En Caperucita. ese caso es Caperucita Roja. Yo que El tú cuento de sabes 100 que, libras no cuesta 35 espérate, pesos. que Ahora tú ya sabes que sabemos los que WhatsApp lo de que nosotros están falta. tan bacanos que ¿Cuánto es que falta ahí? Lo que falta sí, son que los 25 sábados, pesos, ese es el precio. una hora por grupo iba a Por dar. favor, Yo le dije que por favor, Señora. Ay, Dios. apague el audio. Bien, ahora sí. Yo creo que si pensamos bien podemos dar respuestas contundentes. Vuelvo a repetir, este tipo de análisis lógico-matemático y comprensión lectora, que tiene que ver mucho, tiene que tratarse de manera cuidadosa. Por eso, y han salido en muchos exámenes esas cosas, porque son interesantes. A partir que tú organizas, tú puedes dar respuesta a cada uno de esos. Mira la tablita a qué me refiero ahí. También hay uno que es parecido, Pedro Juan Manuel, artista, circo profesional, diferente, uno es trapecista. No voy a trabajar esa parte, simplemente voy a dejar que ustedes lo llenen y lo compartan, compartan trabajen ese examen de una manera lógica. Hay mucho, miren, la tablita es lo esencial de eso, una tablita de doble entrada, tanto vertical como horizontal. Hay también eso. Recuerdo que en el examen para director que participé, salieron exclusivamente esos temas, esos problemas, salieron en mi examen. Y humildemente, la gloria sea de Dios, tuvimos mucho éxito en esto, porque es asunto de pensar. Recuerde que siempre la condicionante, leerlo frío. No se embotellen nada, por favor, No me gusta embotellarse respuesta. Cuidado con eso. Lo que hay que entenderlo. Yaneli levantó la mano. Sí, tiene la palabra. Yaneli, levantaste la mano. Profe. Vamos a seguir. Okay. Dígame ya. En ese folleto que usted envió, yo lo imprimí, entonces estaba analizando sus problemas. Y encontré dificultad en el 8. Dígame. Que dice, hay 3 delincuentes llamados Pedro y José. Sí, esos ejercicios siempre será más prudente trabajarlo de manera presencial. Aquí estamos dando la lógica que ustedes deben usar y la tablita de doble entrada que deben usar y leer bien, porque realmente luego lo vamos a razonar de una manera más coherente y de una manera más clara en una clase presencial. Bien, eso es simplemente leer y coordinar. Aquí dice Manuel Pedro, Roberto, son deportistas, ellos juegan en Santiago, La Romana y San Pedro, sus uniformes son color amarillo, rojo, los deportes que practican son béisbol, baloncesto y tenis. Para responder, considera la siguiente. Roberto juega en Santiago. Si hacemos es una tablita de doble entrada. Ahí está el secreto de esto. Es tratar de usar la lógica de la organización en la tabla. Luego que logremos organizarla y colocar los datos, muchas veces no cometan el error de el primer dato te lo da bien, perfecto, pero el segundo dato que tú no encuentras, entonces
vuela a la parte C, porque la parte C puede arrojarte datos interesantes para cuadrar la B, o si la C no te da respuesta contundente, te puede ir a la condicionante E que te puede dar respuesta. Es decir, muchas veces nos centramos en sentir confusión en la condicionante B. Entonces, por eso nos detenemos, se detiene, entonces gastamos tiempo y energía, pero la parte C te puede dar luz hasta para la parte primera, y porque cada una de esas opciones son condicionantes. Las condiciones te pueden ayudar, e incluso la condicionante B puede ser referente a la condicionante E, y junta tú puedes conocer un dato muy importante dentro del problema. Eso es la parte interesante aquí. Winston, deja de grabar y luego vamos a pasar a otro caso, a la tercera parte, para que una todo esto. Bien, déjate de grabar, Winston, para que no... Bien. Vamos a seguir. Winston, está ahí. Yo todo aquí, la grabación. Deténla la grabación. Ok. Sí. Perfecto, gracias. En esta parte, muchachos, vamos a tratar algunos casos de aula. Aquí tenemos la respuesta, que son las que se ven en negrita. Pero vamos a analizar las demás, por qué no deben ser. Eso es lo importante en esta parte. Dice, en materia de competencia pedagógica, esa es ya una competencia que nosotros nos situamos dentro del aula de clase para situaciones que se nos presentan en el aula de clase. Y dice la primera situación. Bien, la maestra Adeline observa que en su salón de clase hay 3 alumnos con rezago educativo en la materia de español, por lo que realizan ajuste en su planeación didáctica y solicita apoyo por parte de la dirección de la escuela, que el principio pedagógico se fundamenta. A un principio tenemos un principio que está basado en un dicho que dice: cada cabeza es un mundo. Un problema que tiene la educación dominicana, un problema que tiene la educación dominicana, que nosotros, ¿cómo enseñamos? De manera colectiva, pero el aprendizaje se da colectivo cuando dice un dicho que cada cabeza es un mundo. ¿Qué es lo que dice ese dicho? Cada cabeza es un mundo. Implica que todo el mundo aprende de manera diferente. ¿No es cierto eso? Sí, es cierto. De ahí el refrán y el dicho popular que dice cada cabeza es un mundo. Entonces, se ha diseñado un pilar o lo que sigue un principio pedagógico que tiene que ver con esto. Hay rezago en la materia de español. ¿Cuál sería ese principio? Partiendo de que cada estudiante aprende individual. Entonces, reorientar el liderazgo. No, y no hay un problema de liderazgo, puede ser. Puede tener liderazgo el maestro, pero no está utilizando la estrategia o el principio adecuado para solucionar el problema. Ahí no hay un problema de liderazgo. Los problemas de liderazgo siempre van dirigidos a lo que es lo afectivo, lo conductual. Cuando no hay liderazgo, siempre es un mal que puede provocar males, vaya la redundancia en todo sentido macro de la palabra, pero la falta de liderazgo puede producir conductas inadecuadas, poco deseo para estudiar, no necesariamente lo que está planteando aquí. Renovar el pacto entre estudiante, el docente y la familia y la escuela. Ese no es el problema es que es rezago. Hay que buscar, partiendo de que cada cabeza es un mundo. La educación tiene un grave problema, que enseñamos de manera colectiva cuando hay indicios, estudios realizados que cada estudiante aprende de manera diferente. Entonces, si yo estoy explicando con una estrategia para un grupo de estudiantes colectivo, como si Juan aprende escuchando, María aprende mirando, yo voy a generalizar una estrategia para que puedan aprender todo el mundo. Entonces, no,
el conocimiento, el aprendizaje efectivo se da muchas veces de manera individual y ese es el grave problema. Entonces la parte C habla de eso, que es la tutoría y la asesoría académica en la escuela. La tutoría es esa, es buscar un maestro tutor o lo que funciona muchas veces, que el estudiante de mayor avance ayuda, una técnica muy buena, ayuda al estudiante que tiene rezago. No necesariamente la tutoría tiene que ser un maestro, colocarle una secretaria. No, puede ser también los estudiantes que tengan mayores conocimientos, colocárselo, y en eso consiste. Y eso es un principio para nosotros aprender. Entonces, por ende, esa es la respuesta correcta en este caso. La tutoría, porque recuerde que hay un problema de aprendizaje. El problema de aprendizaje esa es la manera más correcta, la estrategia de la tutoría y la asesoría académica en la escuela, que muchas veces pueden darse que el estudiante de mayor dominio en esa área pueda ser tutor o mentor de un estudiante que tenga menores capacidades, como es el caso que presentamos aquí en la maestra Adeline, que tiene ese problema en el aula, y puede ser una solución efectiva del problema, la tutoría y la asesoría académica en la escuela. Todos los siguientes son temas de relevancia social, excepto equidad de género, educación sexual, educación financiera, educación al consumidor, educación vial y lo que tiene que decir la educación inclusiva. La educación inclusiva es otro tema que a legua se ve que es lo que andamos buscando en todo esto. Pero para mí sería muy interesante la forma de aprendizaje de esto. Tema de relevancia social. Ustedes entonces buscan en qué consiste equidad de género, que es una educación que tiene que ver con aspectos sociales que tanto el hombre como la mujer tienen iguales derechos. Tiene equidad de género, igualdad de derechos. Eso es lo que establece la equidad de género. Tanto el hombre como la mujer, en sentido legal, tienen los mismos derechos, en sentido legal. Aunque sabemos que en el sentido social, pero es un tema social, es un tema de la sociedad. ¿En qué consiste la educación sexual? Que tiene que ver con lo sexual, con lo social, porque es un tema propio del hombre. Educación del consumidor también, porque ¿qué es social? El social es relevancia a la sociedad y la sociedad tiene como materia prima el ser humano. Eso es lo que implica esa parte ahí. Pero lo importante es buscar cada uno de esos conceptos establecidos en cada una de esas respuestas para comprenderla. Aquí viene una situación ya problemática de aula. El profe Jeffrey, en su práctica educativa, se centra en los procesos de las alumnos que aprenden, partiendo de los conocimientos, habilidades y destrezas que ellos poseen. El paradigma educativo que aplica el docente se denomina tecnológico, cognitivo, conductual, ecológico, contextual. En esta parte contextual, del contexto, de ese aprendizaje que se obtiene de lo empírico, de los conocimientos de la experiencia que puede tener, es un paradigma. Ahora, ¿qué es importante que ustedes sepan? El paradigma tecnológico, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere lo cognitivo? ¿A qué se refiere lo conductual? Para que ustedes puedan establecer una diferencia de lo que estamos hablando. Así se estudia y así se comprende. Bien, la pregunta número 4, ya con esta terminamos esa parte ahí. Le estamos diciendo cómo nosotros podemos estudiar para un examen así para tener éxito. La profesora Armanda, evalúa las actuaciones de sus alumnos durante la ejecución de experiencias sencillas acerca de los estados y cambios físicos de la materia. Pero ella utilizó un instrumento evaluativo que contenía el listado de indicadores de la capacidad
en diferentes momentos. Fue registrando la presencia y la ausencia de dichos indicadores en la actuación del alumno. El instrumento que utilizó se denomina lista de cotejo. Quiero que ustedes busquen qué es lista de cotejo y para qué sirve. La respuesta es registro de secuencia de aprendizaje. Esa es la respuesta correcta. Pero yo quisiera que entiendan y qué es lista de cotejo, perdón, y qué es registro anecdótico y escala de calificaciones. Yo necesito que ustedes dominen lo que no es para tener conocimiento sobre el tema. Ya decía que iba a terminar, pero vamos a terminar con la número 5. Dice, el instrumento de evaluación que permite describir los aprendizajes logrados por los educandos a lo largo de la etapa escolar y además permite registrar la experiencia personal, es más importante el desarrollo. Ahí hay una pregunta que esa que está marcada que no es, búsquenla porque me parece que no es esa. El instrumento de evaluación que permite describir los aprendizajes logrados por los educandos a lo largo de la etapa escolar y además permite registrar las experiencias personales más importantes que desarrolla a través de la realización de diversas actividades en distintos momentos. Nos referimos a registro anecdótico. Para mí esa es la respuesta correcta, pero búsquenlo. Busque la respuesta, portafolio de evidencia. Cada una de esas cosas le estoy dejando que ustedes puedan reflexionar. Le estoy diciendo mi respuesta correcta en este caso, que la vi y no sé por qué está seleccionada esa, parece que fue un error. Pero para mí ese es registro anecdótico y lo pueden preguntar por ahí. Pero para mí, busquen qué es el registro anecdótico, que es lo que es el portafolio de evidencia, lo que es registro de secuencia de aprendizaje. Ya maestro, hemos llegado al final por el día de hoy. Esperamos que todo esto ustedes lo tienen. Ustedes pueden buscar ese material en el grupo. Si ustedes lo buscan,